Cuba, está la situación electoral con el autócrata de Ortega en Nicaragua, están las elecciones también revueltas en Argentina y nosotros Chile pasando por un proceso constituyente entre medio que la fuerza ultraderecha como que se rearticula y nos vamos a vemos votar y el tenemos domingo. candidatos presidenciales que hoy día no solamente el fin de semana relativizan los crímenes de la dictadura, sino que hoy día la defienden. De acuerdo a la CEPAL, América Latina pasa por su peor crisis en 120 años. Además, se encuentra entre la espada y la pared por el conflicto entre Estados Unidos y China. En este contexto, el libro No alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, propone recuperar el regionalismo latinoamericano y la no alineación con las dos grandes potencias mundiales que manejan la economía global. Vamos a conversar de esto con uno de sus autores, el abogado y ex embajador de Chile, Jorge Jaime. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto tenerlo por aquí nuevamente. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Encantado. No, muchas gracias. ¿Qué significa primero no alineamiento activo? ¿Qué es esa doctrina? Lo que estamos planteando, Lucía, es que, dadas las muy difíciles circunstancias que está viviendo la región, que tú acabas de señalar, con una caída brutal del producto el año pasado, con todo lo que está pasando con la pandemia, y además que nos vemos entre la espada y la pared, entre China y Estados Unidos, América Latina tiene que tomar ciertas posiciones y hacer ciertos planteamientos. Lo que el no alineamiento activo plantea, recogiendo una vieja tradición de los años 50 y 60, con ocasión de la Primera Guerra Fría, en que muchos países dijeron no queremos abanderizarnos, ni con Washington ni con Moscú, sino que tomar una posición independiente que ponga nuestros intereses nacionales al frente, pero ayornando eso a las características y necesidades del siglo XXI. Eso es lo que estamos planteando en ese libro y creemos que América Latina tiene que tomar las medidas correspondientes porque si no vamos a seguir cuesta abajo en la rodada. Eso se debe, Jorge, al poder de ambas naciones en cuanto al control económico que podrían tener de América Latina por las inversiones que ya sabemos que ha hecho China en muchos países, también el poder hegemónico de Estados Unidos en este lugar del mundo, tanto política como económicamente. Correcto. Lo que tenemos en este momento es una situación hasta cierto punto paradójica. Por una parte, América Latina está pasando por una crisis muy profunda, una gran caída de su producto, lo que se ha llamado un eclipse diplomático. Pero por otra, tenemos un incremento de la competencia entre las grandes potencias por la región. Competencia diplomática, competencia geopolítica, competencia estratégica. Entonces, el peligro que hay es que nos podemos seguir dividiendo y actuando de manera individual y no de manera conjunta, aceptando este tipo de presiones. En eso radica el desafío. Démonos cuenta, UNASUR ya no existe. La CELAC está en las últimas. Lo que fue PROSUR es una especie de grupo de WhatsApp. Entonces, básicamente hay muy pocas instancias regionales en que nuestros países puedan coordinarse. Eso es lo que hay que recuperar. Sí, ustedes mencionaban la palabra desafío y contaban la experiencia o en qué están todas esas experiencias que trataron de articular Latinoamérica. Sin embargo, la articulación de Latinoamérica bajo esas experiencias en general, o en las últimas sobre todo, precisamente tienen que ver con la alineación y no la no alineación, con estar de acuerdo con una postura política ideológica que está por sobre Latinoamérica misma. Entonces, ¿de qué manera en este contexto en que América Latina además se polariza políticamente es posible, a usted ve que hay un camino posible para articularse? ¿Qué condiciones se debieran dar para que América Latina se articulara? Yo creo que lo que está ocurriendo es que los países, de cualquiera que sea su color político, se están dando cuenta que lo peor que pueden hacer es básicamente, como dirían en España, entregar rabo y oreja a esas presiones. Brasil, por ejemplo, ha estado sometido a fuertes presiones para no aceptar que Huawei participe en la licitación 5G, que es su sistema de telecomunicaciones. Sin embargo, ha concluido que no es lo que le conviene. Lo mismo está pasando en muchos otros países, porque acá el problema que hay es que vamos a ir para atrás. Si, por ejemplo, no participamos en la última tecnología 5G, que es la que ofrece Huawei, que es una empresa china, bueno, vamos a comprar tecnología más mala y más cara. ¿Es eso lo que queremos? Obviamente no. Entonces, el tema es poner los intereses de nuestros países al frente y no otros. Ahora, hay mucho que avanzar, pero yo creo que hay posibilidades que esto cambie. Hay elecciones en Brasil el próximo año, va a haber elecciones en Colombia, bueno, desde luego tenemos elecciones en Chile, nosotros hemos visto cambios en Bolivia, cambios en Perú. Yo creo que soplan nuevos vientos en la región y para ello el no alineamiento activo presenta una excelente alternativa.
Jorge, bueno, acá en Chile sabemos el poder que tiene China y desde, bueno, la dictadura de Pinochet fue el primer país que reconoció, por lo menos en América Latina, la dictadura o el gobierno de China. Y bueno, y ahí se han ido acercando los lazos con ese país y es uno de los principales, podríamos decir, inversores de dinero y también tecnología en Chile. ¿Cómo deberíamos tomar esto nosotros? ¿Cómo poder separar este camino junto a China que nos ha llevado durante este último tiempo? Bueno, yo creo que el caso de Chile es un muy buen ejemplo de cómo estas cosas efectivamente se pueden hacer. Ya. Yo creo que Chile ha logrado hacer algo que no es fácil, pero yo creo que es algo que está en el corazón de lo que nosotros planteamos, y que es el mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y el mantener buenas relaciones con China. China es no solo el mayor socio comercial de Chile hoy, eso lo ha sido hace ya más de una década, sino que China es también el principal inversionista extranjero en Chile. Lo fue el primer semestre de este año, lo fue el año 2019. Simultáneamente, Chile ha logrado mantener muy buenas relaciones con Washington. Entonces yo creo que el caso de Chile es un muy buen ejemplo, que no es incompatible tener buenas relaciones tanto con Washington como con Beijing. ¿De qué manera es posible? A mí me llama la atención que usted diga soplan nuevos vientos, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una región en la que en las elecciones se está posicionando, afirmando o de alguna manera fortaleciendo una derecha populista radical que, entre otras cosas, en algunos casos también es antiglobalista, en otros no, en otros es más neoliberal, pero tiene algunos caracteres o algunas características nacionalistas. Y en escenarios polarizados políticamente, ¿cómo es posible decir que soplan nuevos vientos? ¿Qué es lo que está viendo usted que nosotros no estamos viendo quizás en la contingencia? Es un tránsito, porque en esta situación en la que al menos, no la ciudadanía probablemente, porque eso es lo que se dice, pero sí la población en momentos de elección está polarizada, en Chile, en Argentina, en otras partes, ¿es posible pensar que es un tránsito y que luego entonces las decisiones van a ser políticas de Estado que pasen por encima de la pelea política contingente? Gran pregunta. Yo creo lo siguiente. Es importante entender que efectivamente hace algunos años hubo un cambio de gobierno de orientación en distintos países de la región. Pero ahora estamos viendo de nuevo una nueva situación, sin ir más lejos en el caso de Brasil. Si las encuestas fueran la próxima semana, en Brasil ganaría Lula. De manera que si ocurre, y las elecciones son el próximo año, si ello iba a ocurrir, obviamente sería un cambio mayor. Repito, hay elecciones en Colombia, elecciones en Chile, en fin. Entonces, yo creo que acá está ese fenómeno. Y es cierto lo de la polarización. Pero yo también creo que nos estamos dando cuenta en nuestros países que o cambiamos de conducta o nos va a ir muy mal. El presidente Andrés Manuel López Obrador en México convocó hace un mes y medio una reunión de la CELAC y el espectáculo que se dio fue lamentable, con los presidentes de Uruguay, los presidentes de Paraguay dedicándose a denunciar la presencia del presidente de Venezuela, en vez de preocuparse de los problemas de la región, que son enormes. Estamos en la pelea chica y estamos peleándonos entre nosotros. Si seguimos así, no vamos a ir a ninguna parte. Y de ahí nuestro llamado a revivir el regionalismo y trabajar en los foros multilaterales para volver a posicionar a la región que ha tenido tiempos tanto mejores. ¿Es posible, no sé si competir contra o crear un polo de desarrollo en América Latina? No sé si sería posible, si Estados Unidos lo permitiría, si a China le conviene, si a la Comunidad Europea. No sé si existe también esa posibilidad, como de unirse no solamente en cuanto a política, sino que también a desarrollo tecnológico, desarrollo económico. Bueno, a ver, no, yo creo que es fundamental. O sea, démonos cuenta de lo siguiente. La tendencia en el mundo es a crear entidades regionales. En América del Norte tenemos a Canadá, Estados Unidos y México. En Europa tenemos la Unión Europea. En Asia tenemos ASEAN. En África hay un fuerte movimiento para crear un gran bloque regional. Y América Latina, nosotros creemos que por algún motivo nosotros, países relativamente medianos o pequeños, algunos no muy desarrollados, pueden enfrentar solos este mundo globalizado. ¿Por qué América Latina va a ser la excepción? No tiene ningún sentido. Y lo que estamos viendo, y eso es lo más terrible de todo, según una serie de indicadores,
América Latina se está quedando atrás en materia de su internacionalización, en materia de su posicionamiento internacional, incluso respecto de África, que está avanzando mucho más. Entonces, la crisis que tenemos es una crisis muy seria. Déjenme darles solamente una cifra. El año 1970, las exportaciones de América Latina al mundo representaban un 5.4% de todas las exportaciones en el mundo. El año 2020, las exportaciones de América Latina al mundo representan un 5.6%. ¿Qué significa eso? Que en 50 años nos hemos básicamente estancado en términos de cuál es nuestro aporte a las exportaciones mundiales. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en Asia, es una situación completamente distinta, en que países como los países de ASEAN, dejemos a un lado un momento a China, India, que son gigantes y que están en una categoría propia, pero los países de ASEAN, países como Tailandia, como Vietnam, como Camboya, como Laos, han tenido tremendos avances. Y nosotros estamos en la región peleando entre nosotros, cada vez más estancados. Y tenemos que poner fin a esa situación, porque si no, las cosas se van a poner mucho peores. Pero eso sucedió precisamente porque nuestros países han sido bien como dominados precisamente por las potencias. ¿Hay alguna época en la que Latinoamérica sí logró articularse mejor, que pudiera ser un referente para volver a ese punto y de ahí quizás crecer más? ¿Hay mejores épocas en las que América Latina estuvo más articulada con buenos resultados? Bueno, a ver, yo diría en el pasado reciente, recordemos la primera década de este siglo, dio lugar a entidades como UNASUR, dio lugar a entidades como la CELAC. Iniciativas muy interesantes. Se creó algo tan interesante como el Consejo de la Defensa Sudamericano, en el marco de UNASUR. Todas iniciativas que lamentablemente después se vieron frustradas. UNASUR ya no existe. CELAC, como digo, está básicamente en la UTI. Pero estamos hablando de hace 15 años atrás. O sea, 10, 15 años atrás. No es un periodo tan lejano en que nuestros países efectivamente jugaron y asumieron un rol importante. Fueron años, recordemos lo siguiente, Brasil ingresó y jugó un papel fundamental en los BRICS, que es una entidad de gran importancia en el mundo de hoy. También lo hizo en la iniciativa IPSA, con Brasil, India y Sudáfrica. Ven que esto no es algo de 100 años atrás, esto es pasado relativamente reciente. ¿Y qué condiciones se dieron? Perdón, Jorge, ¿y qué condiciones se dieron en esa época para que aquello se produjera? Bueno, yo diría que se conjugaron dos cosas. Por una parte, hubo una época de bonanza en términos del boom de las commodities, de los recursos naturales. Y eso generó recursos y la posibilidad de hacer cosas que no estaba disponible antes. Y se dio también la confluencia de una serie de gobiernos. El gobierno de Lula en Brasil, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet en Chile, que tienen una mirada al mundo de participar en esa actividad y hacerlo en forma conjunta y coordinada en estas distintas entidades, y no meramente cada uno por la libre, que no es algo muy productivo ni muy fructífero. ¿Tiene algo que ver que hayan aparecido gobiernos que son más nacionalistas en esta pérdida de poder de la Unión de América del Sur, por lo menos? Sí, por supuesto. O sea, hay un cierto enfoque, que es decir, y eso en Chile se escucha mucho, que Chile es una buena casa en un mal barrio. Y ese enfoque lleva a actuar en forma como de llanero solitario y no de consumo con los países vecinos ni con el resto de los países latinoamericanos. A mi juicio, es una fórmula perdedora. Eso es algo que no lleva a ninguna parte. Somos países demasiado pequeños como para no actuar de consumo y no actuar en forma conjunta. Y tenemos que recuperar eso, porque si no lo recuperamos vamos a estar mal. En Chile hay una larga tradición de eso. Nosotros tenemos a personas como Hernán Santa Cruz, que fue el que creó la CEPAL. La CEPAL no estaría en Chile hoy si no hubiese sido por la iniciativa de Hernán Santa Cruz, que era embajador de Chile ante Naciones Unidas. Gente como Felipe Herrera, que fue el presidente fundador del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que ha jugado también un rol muy importante. Ese es el tipo de tradiciones que tenemos que reivindicar para volver a posicionar a la región, bueno, y de luego también a Chile, en un mundo que está cambiando muy aceleradamente y que corremos el riesgo que nos deje atrás. Hay otro mundo que está surgiendo, el mundo de las potencias emergentes. Yo fui embajador en China, fui embajador en India, en Sudáfrica. Son países que están apareciendo en el mundo con iniciativas, con recursos, haciendo cosas.
y nosotros estamos de alguna manera sin darnos cuenta de las oportunidades que ellos ofrecen y lo que implica trabajar con ellos. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante conversación.